El paso de Moisés por el Mar Rojo es uno de los relatos más emblemáticos del Antiguo Testamento, lleno de simbolismo y misterios que han fascinado tanto a creyentes como a estudiosos durante siglos. Aquí te dejo una mezcla de datos curiosos y explicaciones teológicas y científicas que puedes usar para tu catequesis o ampliar tus conocimientos de la Biblia para creer o para no creer. Datos curiosos sobre Moisés y el paso por el Mar Rojo. El nombre del mar. Aunque popularmente se le conoce como el Mar Rojo, el texto hebreo original de Éxodo 14 lo llama Yam Suf, que literalmente significa Mar de los Juncos. Algunos estudiosos sugieren que podría referirse a lagunas o cuerpos de agua más pequeños en la región del delta del Nilo, no al Mar Rojo tal como lo conocemos hoy. La ruta del Éxodo. No hay consenso sobre la ruta exacta que siguieron los israelitas. Algunas teorías sugieren que el cruce ocurrió en el Golfo de Suez o incluso en lagunas de agua poco profunda que se secan estacionalmente. Esto ha dado pie a debates entre arqueólogos, historiadores y teólogos. El número de los israelitas. El relato bíblico menciona que 600,000 hombres salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños, Éxodo 12 y 37. Si sumamos familias, algunos cálculos sugieren que podría haber sido alrededor de 2 millones de personas. Esto ha generado debates sobre si el número es literal o simbólico. Simbolismo del agua. En la Biblia, el agua a menudo simboliza tanto juicio como salvación. El cruce del Mar Rojo es un acto de liberación para los israelitas, pero también de juicio para los egipcios que intentaron seguirlos. Este patrón se repite en otros textos bíblicos, como el diluvio de Noé. El paralelismo con el bautismo. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 1-2 compara el paso por el Mar Rojo con el bautismo. Así como los israelitas pasaron de la esclavitud a la libertad al cruzar el mar, los cristianos pasan de la esclavitud del pecado a la vida nueva a través del bautismo. Explicación de fenómenos naturales. A lo largo de los años, científicos y estudiosos han tratado de encontrar explicaciones naturales para este evento, sin necesariamente contradecir la fe de quienes lo ven como un milagro. Aquí algunos de los fenómenos más citados. El viento de Zetoun. Un estudio de 2010 liderado por Carl Drews, investigador de la Universidad de Colorado, sugiere que un fuerte viento del este, conocido como viento de Zetoun, podría haber empujado las aguas hacia atrás en un área poco profunda, permitiendo un cruce temporal. Cuando el viento cesa, el agua vuelve rápidamente, lo que explicaría cómo los egipcios fueron atrapados. Mareas extremas. Otra teoría sugiere que una combinación de mareas extremas y terremotos podría haber causado un retroceso temporal del agua. Un maremoto podría haber provocado un tsunami invertido, donde el agua se retira antes de regresar con fuerza. Lugares alternativos. Algunos piensan que el cruce ocurrió en el lago de los Juncos, al norte del Mar Rojo, donde los vientos y la topografía hacen más plausible que el agua se retire temporalmente. Esta teoría se basa en la traducción literal de Yam Suf. La perspectiva sobrenatural. Para la tradición judeocristiana, el evento es claramente un acto sobrenatural de Dios. Las explicaciones naturales no buscan necesariamente desacreditar el milagro, sino mostrar cómo Dios podría haber usado las fuerzas de la naturaleza para cumplir su propósito. En este sentido, la sincronización perfecta del evento sigue siendo vista como divina. Reflexión teológica. El paso del Mar Rojo no es solo un evento histórico o un fenómeno natural, es un símbolo de liberación. Representa el poder de Dios para salvar en momentos imposibles. Incluso si existiera una explicación científica, la providencia de que ocurriera exactamente en el momento que el pueblo necesitaba sigue siendo el corazón del mensaje. Además, el relato resalta cómo Dios convierte caminos imposibles en puertas abiertas. El Mar Rojo, para los israelitas, era una barrera infranqueable, pero para Dios, era solo otro instrumento para mostrar su gloria. La pregunta sobre si el paso del Mar Rojo es ficción o realidad es una de las más debatidas en el ámbito de la teología, la arqueología y la historia bíblica. Vamos a abordar este tema desde 3 perspectivas clave: la histórica, la teológica y la crítica literaria. 1. Perspectiva histórica, ¿realidad o ficción? Argumentos a favor de la historicidad. Evidencia geográfica y topográfica. Aunque no hay consenso sobre el lugar exacto del cruce, algunos arqueólogos sugieren que pudo haber ocurrido en una de las zonas de aguas poco profundas del delta del Nilo, como el lago de los Juncos o el Golfo de Suez. El uso del término Yam Suf, Mar de los Juncos, en el texto original sugiere que el evento pudo haber tenido lugar en un entorno diferente al actual Mar Rojo profundo. Similitudes con tradiciones egipcias.
Algunos textos egipcios hablan de desastres naturales y eventos catastróficos que afectaron Egipto, incluyendo plagas y colapsos súbitos del ejército, aunque no mencionan directamente a Moisés o el Éxodo. Esto sugiere que podrían haber existido eventos históricos que inspiraron el relato bíblico. El papiro de Ipuwer. Este documento egipcio del siglo XIII a.C. describe caos, desastres naturales y disturbios sociales en Egipto, incluyendo ríos convertidos en sangre y la muerte de los primogénitos. Aunque su autenticidad como evidencia del Éxodo es debatida, para algunos es un indicio de que estos eventos pudieron tener una base histórica. Descubrimientos submarinos controvertidos. En las décadas recientes, investigadores como Ron Guyat afirmaron haber encontrado restos de carros egipcios en el fondo del Golfo de Aqaba. Sin embargo, estos hallazgos no han sido verificados por la comunidad científica, y muchos los consideran dudosos o falsificados. Argumentos en contra de la historicidad. Falta de evidencia arqueológica directa. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que respalde la existencia de Moisés o el cruce del Mar Rojo tal como se describe en Éxodo. Tampoco hay registros egipcios que mencionen la pérdida de un ejército completo, lo cual sería un evento significativo. La hipótesis documentaria. Según esta teoría, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fue compilado a partir de varias fuentes escritas en diferentes épocas. Esto sugiere que el relato del Éxodo podría ser una combinación de hechos históricos, mitos y simbolismos teológicos. Posible inspiración en leyendas antiguas. Algunos estudiosos sugieren que el relato del cruce del mar podría haber sido influenciado por leyendas mesopotámicas o cananeas sobre dioses que controlan las aguas. El simbolismo del mar como una fuerza caótica que debe ser dominada es común en las culturas del antiguo Cercano Oriente. 2. Perspectiva teológica, el valor del relato más allá de la evidencia. Desde una perspectiva teológica, la pregunta de si el evento es real va más allá de su historicidad literal. En la Biblia, los eventos no solo buscan narrar hechos, sino transmitir mensajes espirituales. El paso del Mar Rojo como acto de salvación. El evento simboliza la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lo que es un tema central en toda la Biblia. El Nuevo Testamento lo usa como una metáfora del bautismo, 1 Corintios 10, 1-2, donde el cruce representa el paso de la esclavitud del pecado a la libertad en Dios. La providencia de Dios. La Biblia muestra a Dios como el Señor de la naturaleza. Incluso si el evento pudiera explicarse mediante fenómenos naturales, como los vientos de Setoun, el momento exacto y su impacto en la narrativa reflejan la intervención divina. Para muchos creyentes, este es el verdadero milagro, la sincronización perfecta de los eventos. El relato como formación de identidad. El Éxodo es el evento fundacional para la identidad del pueblo de Israel. Así como otras culturas antiguas tienen mitos fundacionales, este relato forma parte de cómo los israelitas entienden su relación con Dios y su historia. 3. Perspectiva crítica literaria. ¿Un relato mitológico? Desde un análisis literario y simbólico, el relato del Mar Rojo puede entenderse como un mito fundacional, no en el sentido de algo falso, sino como una historia que comunica verdades profundas a través de símbolos. El mar como símbolo de caos. En el pensamiento del antiguo Cercano Oriente, el mar representa el caos y el desorden. La capacidad de Dios para dividir el mar demuestra su poder para imponer orden y salvar a su pueblo. Esta imagen aparece también en la creación, Génesis 1, donde Dios separa las aguas para crear el mundo. Estructura narrativa y repetición. El relato muestra una estructura repetitiva típica de las tradiciones orales antiguas. Esto sugiere que el evento fue contado y recontado durante generaciones antes de ser escrito, lo que pudo haber llevado a una exageración o embellecimiento de los hechos. Paralelismos con otras culturas. Otros pueblos antiguos tienen relatos de cruce de aguas o control sobre el mar. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, el héroe enfrenta desafíos relacionados con el agua, lo que refuerza la idea de que el agua era un símbolo poderoso en la región. Conclusión, ¿ficción o realidad? La respuesta depende del enfoque que adoptes. Desde la fe, el evento es una intervención divina que muestra el poder y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Desde la historia y la arqueología, hay indicios que podrían apoyar la posibilidad de un evento natural que inspiró el relato, pero no evidencia concluyente. Desde la crítica literaria, el relato tiene un profundo valor simbólico y teológico, más allá de su literalidad. En última instancia, el valor del relato no solo reside en si ocurrió exactamente como se describe,
sino en el mensaje de esperanza, liberación y providencia divina que ha inspirado a generaciones.